Caos Controlado es un espacio para hablar de lo que no se dice, de lo que duele, de lo que cambia. Acá vamos a hablar del accionar, de planificar desde el alma, de vínculos reales, de esas relaciones que nos transforman o nos desgastan. Soy Miquel Arteaga y en este espacio vamos a empezar de cero, una, dos o las veces que nos haga falta. Nos vamos a plantear muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando todo se desordena? Cuando lo que planeaste no se da y lo que sentís ya no entra en silencio. En ese punto algo nace y así nació este podcast, porque entendí que el caos no se evita, se nombra, se ordena, se transforma, el caos se controla. Si estás buscando una charla honesta, si necesitas moverte o simplemente querés sentir que no estás solo, este lugar es para vos. Hola, soy Miquel y esto es Caos Controlado. Estoy muy feliz de estar de vuelta por acá. En este segundo episodio les quiero agradecer muchísimo por el apoyo que recibí en el primer episodio. La verdad es que no esperaba llegar tan lejos. Gracias a mis amigos, a mi familia, gente conocida que me escuchó, me dejó un lindo comentario y saber que bueno, que este proyecto que nace de mí y para ustedes les gustó mucho. Hoy los invito a acompañarme en este episodio, en este segundo episodio, que para mí es increíblemente íntimo, es un viaje revelador donde me abro desde lo más profundo de lo que soy y de lo que he sido, para contarte algo que sin exagerar me ha marcado desde siempre y es una de esas cosas que te definen, que te moldean y te hacen ser quien hoy eres. Hoy quiero hablarles de algo que me acompaña como una sombra persistente, pero también como un viejo conocido, desde mis primeros recuerdos, algo que me llevó años, puedo decir mucho tiempo, a aprender a identificar, a ponerle nombre, a entender su voz y lo más importante, a desafiarlo, a plantarme firme y decirme hasta acá llegaste. Hoy te hablo del síndrome del impostor, ese susurro molesto, esa duda que se mete en nuestros logros más grandes, en nuestras decisiones más importantes, en esos momentos en los que deberíamos sentirnos plenos y seguros. Y lo peor de todo es que muchas veces esa voz lleva la tuya, esa que te convence de que no sos suficiente, aunque en el fondo sabes que no es verdad. Es una paradoja, es como si tu propia mente te traicionara. Y sí, te confieso algo aquí en la intimidad de esta charla, y yo estuve a punto de regrabar el primer episodio de este podcast. Lo escuché unas 15 veces, tal vez más, no sé, perdí la cuenta. Y cada vez que lo escuchaba, encontraba algo que no me gustaba. Una palabra que creí mal elegida, un tono que sonaba forzado, un silencio que me pareció mal puesto. Era una tortura, un bucle de autocrítica que no tenía fin. Y fue ahí, en ese instante de esa profunda frustración, que entendí algo crucial, algo que me golpeó como un rayo. Y yo dije, acaba de empezar una guerra. A ver, no contra el podcast, no contra la edición, sino contra el impostor. Él ya estaba ahí acechando, intentando sabotear lo que acababa de empezar con tanta ilusión. Lo más fuerte de todo esto fue darme cuenta, y es que si hoy somos conscientes de nuestras emociones, si nosotros hablamos más de la salud mental, si tenemos más herramientas a nuestro alcance, ¿por qué nos cuesta tanto procesarlas? Porque esa brecha entre el saber y el hacer es una verdad que a veces duele. No es lo mismo tomar conciencia que sanar. Es solo el primer paso y es un camino largo y sinuoso. Y ahí para mí comenzó el verdadero reto. No fue el momento de planear el podcast o de grabarlo. Fue al otro día de haber lanzado el primer episodio, cuando la adrenalina bajó un poco y la voz del impostor se hizo más fuerte. Fue como si me dijera, creíste que te ibas a escapar tan fácil. Y para que no creas que esto es algo que solo me pasa a mí o solo a vos que me estás escuchando, recuerdo haber leído algo hace poco en un artículo científico de esto que te abren los ojos, y es que casi el 70% de las personas experimentan el síndrome del impostor, al menos una vez en su vida. O sea, 7 de cada 10 personas lo experimentan. Vamos a pensarlo un segundo, es abrumador. Esto es como una pandemia silenciosa.
Y aunque nos afecta a todos, hay matices interesantes que vale la pena mencionar porque nos dan sobre cómo funciona. Se presenta con frecuencia entre los 18 y 34 años, en esa etapa de la vida donde estamos definiendo quiénes somos, qué queremos ser, dónde encajamos. Es una etapa de mucha vulnerabilidad y a la vez de mucha presión. Y según estudios de la Universidad de Georgia, las mujeres tienden a reportarlo más. Y esto no es porque lo sufran más, no, para nada. Es porque culturalmente se les enseña desde muy pequeñas a dudar más de su autoridad interna, de su capacidad, de su valía. Es una carga invisible pero pesada. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Esto es más común de lo que nosotros pensamos. Pero como nadie lo dice, como lo vivimos en silencio, con vergüenza, creemos que estamos solos. Y la verdad es que estamos más acompañados de lo que imaginamos. Así que si hoy te sentís identificado, bienvenido al club. Por si todavía no le pusiste nombre a esa sensación, el síndrome del impostor es, en esencia, esa profunda y persistente sensación que no mereces lo que lograste, de que sos un fraude, una especie de farsante, aunque tengas resultados palpables, éxitos que te lo avalen. Es como si vivieras con la constante amenaza de que en cualquier momento alguien va a descubrir la verdad sobre vos, esa supuesta verdad de que no sos tan bueno como los demás creen. Es la voz que te dice que lo bueno que pasa, tus logros, tus avances, son pura suerte, una casualidad, un golpe de fortuna, y no el fruto de tu esfuerzo, de tu historia, de tu vida, de tu valor intrínseco. Es como si te robaran el mérito de tu propia existencia. Y sí, hay una vocecita muy particular, muy insistente, que a mí me ha seguido por años, una que me susurra al oído con una sutileza casi imperceptible, pero con un poder demoledor, y es que no sos tan bueno como crees, esto fue suerte, no tu capacidad, estás actuando, sos un impostor. Ya se van a dar cuenta, ya van a desenmascararte. Y lo peor de todo, lo que más duele cuando lo miro en retrospectiva, es que por mucho tiempo lo creí. Yo le abrí la puerta, le di espacio en mi mente, en mi corazón, le di poder, y un poder que no le correspondía. Lo dejé tomar decisiones por mí, me frenó y me limitó. Ahora déjenme contarles algo muy personal, algo que se conecta directamente con esto. Y es que yo tenía un sueño claro desde chico, ser arquitecto. Crear espacios, sí, pero no solo edificios. Yo quería crear espacios que contaran historias, que inspiraran, que transformaran vidas. Era como mi pasión. Pero a los 18 años, la realidad, esa señora pragmática y a veces cruel, me sentó en la mesa con los números y los números eran implacables. La carrera de arquitectura era muy costosa y mi familia, por más que quisiera en ese momento, no podía cubrirla. Fue un golpe duro, fue una desilusión que me marcó. Así que, ¿qué hice? Elegí lo posible y lo que me tocó, lo que estaba a mi alcance. Estudiar ingeniería química. Y te digo la verdad, con el corazón en la mano, yo tenía muchísima emoción por arrancar mi etapa universitaria. Era una etapa nueva, un mundo nuevo por vivir, pero por dentro me aterraba y me carcomía saber que no era mi sueño estudiar ingeniería. Había algo ahí, una pena, una disconformidad que me dolía aunque intentara disimularlo con una sonrisa. Ingeniería química era un reto para mí en todos los sentidos. En mi familia nadie, absolutamente nadie había estudiado una carrera en el área de las ciencias, solo carreras humanísticas. Así que también sentía que estaba entrando a un terreno completamente desconocido, sin mapas, sin referencias, sin una brújula clara. Y eso me generaba mucho vértigo, un vértigo que a veces me paralizaba. Yo recuerdo clarito la primera clase de la carrera de ingeniería química y era la materia de orientación. La orientadora, una mujer con una mirada muy particular, iba estudiante por estudiante preguntando, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Cuál es tu sueño con esta carrera? Y todos hablaban, respondían así delante, todos hablaban de vocación, de pasión, de querer inventar cosas nuevas. Cuando llegó mi turno, yo no inventé nada.
Yo no me puse ninguna máscara en ese momento y le dije con una sinceridad que casi me sorprendió a mí mismo, esto fue lo que me tocó y estoy acá para intentarlo. Esa frase simple me marcó y mis compañeros me la recordaron durante toda la carrera. Algunos me la decían en forma de broma, con una risa un poco incómoda, otros con afecto, como si entendieran mi lucha interna, pero para mí esa frase no era graciosa, era real. Era mi verdad más profunda en ese momento, era mi forma de pararme frente al miedo, frente a la incertidumbre y decir, bueno, acá estoy con lo que tengo y voy a intentarlo. Yo recuerdo que en ese curso entramos 45 alumnos en promedio y terminamos entre lucha y perseverancia entre unos 15 o 18. A ver, y aunque muchas veces yo me sentí que yo no encajaba, sentía que estaba desentonando en una orquesta que no entendía, como si todos tuvieran un libreto y yo fuera el único que no lo había recibido. Era una mezcla de ansiedad, de miedo ridículo, de esa sensación incómoda de que estás ocupando el lugar que en el fondo sentía que no me correspondía. Pero para mí, cada examen final aprobado, cada materia que yo dejaba atrás era un mensaje para mi impostor, de decir, bueno, yo sigo acá, aunque no me creas capaz, sigo acá. Era como poner un ladrillo más en el muro de mi propia confianza. Y yo entendí algo que me cambió y que cambió mi manera de verme, mi perspectiva sobre mí mismo. Y es que esto lo tomé como uno de los tantos libros de autoayuda que yo pude leer. Claro, intentando buscar respuestas. Yo primero me convencí en mi mente que yo era ingeniero. Me lo repetía, me lo imaginaba, lo sentía. Y después, solo después trabajé todos los días con la disciplina que nunca creí tener por ese título. Entendí algo fundamental, y es que la mente primero, la acción después. Y es un orden que lo cambia todo. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Es que si en este punto del podcast vos te sentís identificado, si esa voz te suena familiar, yo quiero proponerte algo simple. Algo que puedes hacer ahora mismo o cuando termines de escuchar el episodio. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Tómate un minuto. Agarré una hoja en blanco o las notas del celular y escribí con total honestidad, sin filtros y sin juicios. Hacete las siguientes preguntas conmigo. ¿Qué logro reciente no me permití celebrar? O sea, esa pequeña victoria que pequeño o grande minimizaste y que no te diste el permiso de disfrutar plenamente. La segunda pregunta es: ¿qué voz interna me repite que no soy suficiente? ¿Cómo suena? ¿Qué palabra usa? ¿Es una voz familiar? La tercera pregunta: ¿a quién escucho más? ¿Al que me alienta o al que me sabotea? Sé brutalmente honesto con esta respuesta. Y la cuarta pregunta es: ¿qué haría hoy si no tuviera miedo a no estar a la altura? A ver, si ese miedo desapareciera por arte de magia, ¿en qué daría ese primer paso? ¿O cuál sería ese primer paso? Te quiero hacer una aclaración, y es que esto no es terapia, no lo es. Pero es un espejo que no te juzga, que solo te muestra lo que hay. Esas respuestas, guardalas. Y volvé a ellas en una semana, en un mes, y repetí este ejercicio cada vez que el impostor quiera tomar el volante. Volvé a esas respuestas. Y te va a sorprender mucho lo que puedes ver con la claridad que puedes adquirir cuando te miras con honestidad y sin juicio, pero con compasión. Porque a veces, simplemente nombrar al impostor, sacarlo de las sombras, es el primer paso para callarlo, para quitarle ese poder que solo le dimos nosotros mismos. A mí la universidad me enseñó química, fórmulas complejas, reacciones incomprensibles para el ojo común, pero también, y quizás fue su lección más dura, me enseñó a dudar de mí constantemente. Pasé gran parte de la carrera enojado conmigo mismo, con la vida, con las circunstancias que me habían llevado hasta ahí. Diría que la mitad del camino lo transité así, como una lucha interna silenciosa, casi secreta, una mezcla explosiva de frustración por no estar donde yo quería estar, de resignación por aceptar lo que me tocaba y de una autoexigencia feroz
casi destructiva. Yo me exigía estar, rendir, cumplir, pero no me permitía disfrutar ni un instante del proceso. Me esforzaba al máximo, me desvelaba estudiando, pero no me creía capaz de lograrlo de verdad. Y hubo un momento, un punto de quiebre en el que me lo pregunté de verdad. La pregunta que me hice y es, ¿cómo puedo redefinir lo que soy? De soltar esta etiqueta que no me termina de calzar. Si en ese momento la respuesta era sí, la siguiente pregunta era más abrumadora. Y ahora, ¿qué hago para eso? ¿O cómo se redefine en 20 años de mi vida? 20 años de vida. No tenía la respuesta en ese instante, no había una fórmula mágica ni un manual, hasta que un día una profesora, sin saberlo, sin siquiera proponérselo, me la dio. Fue la profesora de Química Orgánica 2, me acuerdo. Fue después de una clase especialmente difícil, me frenó en el pasillo, justo cuando yo iba saliendo del salón. Me miró con firmeza que todavía recuerdo y me dijo, Miquel, mira hasta dónde has llegado, tenés el 50% de la carrera hecha. Ya esto forma parte de vos, te hace valioso, mira dónde estás y no te gusta, ¿por qué no? Y ahí algo cambió. Esa frase fue como una linterna encendida en la oscuridad más profunda de mi ser y me obligó a mirarme distinto, a cambiar el enfoque, a dejar de obsesionarme con lo que no era, con el arquitecto que no había sido y a empezar a ver lo que estaba haciendo. Ese ingeniero químico a medio formar, ese estudiante que a pesar de todo seguía adelante. Yo en ese momento sentí que me corrieron un velo, una cortina densa que me impedía ver mi propia realidad, que me estaba mostrando algo que yo me negaba a ver, empecinado en mi frustración. Y por primera vez empecé a soltar ese peso. Me adapté no por resignación, sino por elección consciente. Dejé de pelear tanto conmigo, de esa lucha interna que me agotaba y empecé a creer que de verdad era ingeniero, con orgullo. Aprendí a vivir desde el propósito, no desde la obligación. A tomar todo, cada clase, cada examen, cada frustración, como un verdadero aprendizaje. Y algo que marcó una diferencia abismal fue que aprendí a medir mis tiempos para lograr la meta, a entender que el ritmo no lo ponía el resto, sino yo mismo. Un tiempo después de eso, puedo decir que 2, 3 semestres después, en una clase de evaluación de proyectos, el profesor, un hombre de pocas palabras, dijo en clase como al pasar, casi sin darle importancia a una frase, y es que el ingeniero nace, no se hace. Y sin pensarlo, a mí me salió una carcajada espontánea que yo no pude controlar. Me salió del alma, con todas las fuerzas de años de contención. Y el profesor extrañado me miró y me dijo, estuvo bueno el chiste, bachiller. Pero no era un chiste, para mí no lo era. Era una especie de descarga, de catarsis, una carcajada que venía con todos los años de lucha interna que yo tenía, de sentirme un impostor, de creer que no estaba a la altura, y en ese momento, en medio de esa risa liberadora, entendí que reírse de uno mismo, de las circunstancias, de las ironías de la vida, también puede sanar, y puede ser el acto más revolucionario que hagamos por nosotros mismos. Hoy, a mis 32 años, con una perspectiva que solo da el tiempo y la experiencia, me di cuenta de algo que antes no podía ver con tanta claridad. Y es que el síndrome del impostor no desaparece mágicamente. No hay una fecha de caducidad ni un día en el que te despertes y decís ya está, ya no me afecta más, soy inmune. Sería ingenuo pensar eso. Es como una sombra que te sigue, pero con la que aprendes a bailar. A ver, pero sí podemos sentarlo en el asiento de acompañante. Ya no tiene que manejar más nuestra vida, ya no tiene que tomar decisiones cruciales. Podemos escucharlo, reconocer su presencia, pero sin cederle el control. A veces aparece, sí, se asoma por la ventana y me susurra, mira, no sos tan bueno para esto, pero yo no lo dejo decidir por mí. Aprendí a hablar desde el corazón, no desde la culpa o el miedo al juicio. Aprendí a confiar, no solo en mí, sino en el proceso, en la vida. A poner lo mío, aunque parezca poquito,
aunque sea solo una palabra o una idea sin esperar grandes aplausos. Y esa frase que se me grabó en el alma después de una terapia, hoy la abrazo y no la digo por decirla, sino porque la siento con cada fibra de mi ser. Y es que cuando uno confía y pone lo suyo, eso se multiplica y queda en generosidad, confianza, entrega y aceptación. Es una frase que me recuerda una y otra vez que hay algo más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de todo el ruido mental que a veces nos consume, y es la promesa de lo que damos. Si lo damos con autenticidad, regresa multiplicado. También entendí algo más en medio de todo ese caos que ha sido mi camino, encontré inspiración. Y lo más loco de todo, lo más asombroso, es que no la encontré afuera en grandes maestros o gurúes, la encontré en mi propia historia, en mis propias cicatrices. Escuchar la historia de otros fue un motor para mí, mi espejo, mi sostén en muchos momentos. Me dio la sensación de que no estaba solo, para decidir contar la mía aquí, en este podcast, con todas las imperfecciones, con todos los tropiezos, con toda la verdad. Ese fue el mayor acto de valentía que pude tener. Porque cuando contás tu historia, cuando te atreves a mostrarte vulnerable, impactas tus resultados, impactas la forma en la que te ves, la forma en que el mundo te ve, la forma con la que te relacionas con tus sueños. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante, un empujón. Sí, una voz amiga que te diga, dale, vos podés. A ver, una verdad dicha en voz alta que te resuene y te dé el coraje para seguir tu propio camino. Y por eso yo hago este podcast. Por eso me siento aquí cada semana. Porque no quiero ser alguien que se rinde, que se conforma, que se deja vencer por el miedo o por la duda. Yo quiero convertirme en alguien que inspire, con su propia historia, que le diga a alguien más, tu caos también puede ser controlado, tu impostor también puede ser tu aliado. Hoy al mirar atrás, no como quien repasa una lista de errores, sino como quien relee el diario íntimo lleno de aprendizaje, puede ver con claridad asombrosa que nada, absolutamente nada fue casualidad. Ni un solo paso en falso, que esa sensación incómoda de no encajar, esa duda constante que me corroía por dentro, ese impulso incontrolable de querer salir corriendo de donde estaba, de abandonarlo todo, no eran obstáculos, no para nada, eran señales y pistas que me daba la vida para decir, mira, Miquel, hay algo más, algo que necesitas escuchar, algo que tenés que explotar dentro tuyo. Porque si yo no lo hubiese sentido, si yo no lo hubiese percibido, si todo fuese un camino liso y sin baches, si la vida me hubiera dado todo fácil, quizás nunca habría aprendido a caminar conmigo mismo, a transitar mis propias sombras, a aceptar mis luces. Quizás nunca hubiese desarrollado esa sensibilidad, esta empatía que hoy me conecta con el mundo y con ustedes. Sinceramente es algo que me define y es un regalo, aunque venga envuelto en papel de ansiedad. Y fue ahí, en ese proceso de mirarme y de entender que no estaba solo, que empecé como a escuchar otras voces, me metí en podcasts, en charlas TED, me sumergí en historias de, de vida de gente que admiro y me di cuenta de algo poderosísimo y que no era el único que sentía esa sensación de impostor. Era casi una experiencia universal y no era un bicho raro, era parte del viaje humano. Pensá en esto. Gente que nosotros admiramos un montón, esas figuras que parecen tenerlo todo resuelto, que son exitosas, referentes, también han sentido esto. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a Shakira, esa megaestrella global, hablar de cómo cada vez que lanza un disco o sube a un escenario, siente ese pellizco de duda como si fuera la primera vez? Ella misma ha confesado en varias entrevistas que esa inseguridad la mantiene motivada, queriendo descubrir quién es y lo que puede dar. Es como si el impostor en su casa la empujara a ser mejor. Y si no, vamos un poco más local. ¿Alguna vez escucharon a Lali Espósito hablar de sus inicios? Con todo el camino que tiene, la cantidad de hits y talentos que le sobra, ella ha comentado cómo en los primeros shows grandes, al pisar escenarios internacionales, sentía que no se lo merecía o que estaba a punto de descubrir que no era tanto. Esa sensación de no ser suficiente
aunque el estadio esté explotado y la gente la ame. Incluso un comediante de la talla de Ricardo Darín, con la trayectoria que tiene en cine y teatro, una vez dijo en una entrevista que a pesar de los premios y reconocimientos, siempre tiene nervio, una especie de estoy a la altura antes de empezar un nuevo proyecto. Es como si el genio siempre dudara de su propia genialidad. Y ahí me cayó la ficha, pero la ficha de verdad. Ahí entendí la profundidad de todo esto. A ver, la duda no siempre es un freno, al contrario. Y esto es clave, es la señal inequívoca de que estás creciendo, de que te estás animando a expandirte, de que estás entrando en un lugar nuevo, un lugar que quizás aún no sentís del todo tuyo, un espacio donde te sentís un poco incómodo, como si te quedara grande, pero ya empezás a habitar. Es como la incomodidad esa que sentís cuando estrenás un zapato nuevo, que al principio aprieta un poco, pero la señal de que se está adaptando a tu pie, de que está tomando tu forma, es la incomodidad de la expansión de la evolución. Entonces, entendí que el síndrome del impostor no vino a destruirme, no vino a anularme, ni a decirme no sos capaz. Rendite, nada que ver. Vino a desafiarme, vino a hacerme la pregunta más importante que me podía hacer, esa que te sacude por dentro y te obliga a responderte. ¿Estás listo para ser auténtico? ¿Estás listo para mostrarte tal cual sos, con tus luces y tus sombras, con tus certezas y tus dudas, con tus quilombos internos y todo? Y desde que me pregunté esto en serio y dejé de huirle, la respuesta, aunque me temblara la voz, fue sí. Aunque tiemble, aunque dude, aunque me cueste cada día un poco más, sí. Ese sí pronunciado desde lo más profundo del ser es lo que cambia el juego. Es la declaración de guerra más importante con vos mismo. Pero para ganarla primero tenés que rendirte a tu propia verdad. Hoy no vengo a darte una receta mágica, no tengo la fórmula infalible para eliminar el síndrome del impostor de tu vida, ni de la mía. Sería irresponsable y te estaría mintiendo. Vengo a decirte lo que me habría gustado a mí escuchar y lo que necesité escuchar en esos momentos de profunda soledad y duda. Y quizás, solo quizás, si estás del otro lado con el corazón abierto y si estas palabras han resonado en vos, también te sirva como una guía, como una luz en el camino. Y es que dudar no te hace menos, te hace humano, te hace reflexionar, te hace crecer. Sentirte impostor no te quita valor, te recuerda que estás en el camino de aprendizaje, que estás saliendo de tu zona de confort y que estás asumiendo nuevos desafíos. No saber todo no te invalida, te abre a la curiosidad, a la humildad, a la posibilidad de seguir aprendiendo y descubriendo, que sos suficiente incluso cuando no lo sentís así, porque tu valor no depende de tus logros, sino de quién sos en esencia. Y si hoy estás luchando con esa voz interna que te dice que no sos lo bastante bueno, que no mereces lo que tenés, respira. Detened el mundo por un instante, volvé a vos, escúchate con compasión, con amor. Tu historia vale. Cada paso que diste, cada tropiezo, cada victoria, cada lágrima, cada risa, todo esto te trajo hasta acá y es parte de tu verdad. Tu presencia impacta. No subestimes el efecto que tenés en los demás, en tu entorno, en el mundo. Tu corazón late con verdad y esa es la brújula más certera, la que nunca te va a fallar. Yo tengo ya un título que me lo recuerda todos los días, el de ingeniero químico. Y hay algo que quiero hacer, porque bueno, este año para mí en lo particular ha sido un poco complejo, y es que el título lo quiero enmarcar y lo quiero colocar frente a mi cama. Lo quiero colocar en mi habitación y no por ego, no por una medalla para mostrar, sino como el recordatorio silencioso, mi faro personal de que sí se puede, de que sí pude vencer el síndrome del impostor, de que cuando uno confía, cuando uno persevera a pesar de todo, cuando uno se entrega de lleno al proceso, la historia cambia y la narrativa se reescribe. Y antes de irme, quiero dejarte un pequeño checklist no solo para que lo cumplas como una tarea más en tu lista de pendientes, ni para que te agobies, sino para que lo abraces
como quien guarda una carta bajo la almohada, para volver a ella cuando necesites un recordatorio de propia fortaleza. Hazte las siguientes preguntas que forman parte del checklist. ¿Qué parte de mí estoy aprendiendo a aceptar? ¿Esa que antes rechazaba o la que escondía? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo en este momento? ¿Qué pequeño paso, por mínimo que sea, puedo dar hoy para ocupar ese lugar que tanto me cuesta asumir? Puede ser algo tan simple como decir gracias sin añadir un pero. ¿Estoy dispuesto a abrazar mi vulnerabilidad como parte de mi fortaleza y no como una debilidad? ¿Y cuándo fue la última vez que celebré algo sin cuestionarlo, sin minimizarlo y sin buscarle el pero? Preguntas nada más, pero a veces lo único que necesitamos para sanar, para avanzar, para encontrar una nueva perspectiva, es hacernos la pregunta correcta, esa que nos obliga a mirar hacia adentro. Gracias por compartir este rato conmigo, por abrir tu corazón y tus oídos a esta charla tan personal. Si este episodio resonó con vos, si sentiste un cosquilleo en el alma, te invito a compartirlo con alguien que creas que lo necesita, a dejarme tu mensaje en las redes o simplemente a seguir acompañándonos en este caos, que a veces, con un poco de amor, de autocompasión y de verdad, también se puede controlar. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Mientras tanto y siempre anímate, aunque tiemble todo,